después subo la clase. No queda problema. Bueno, antes de nada, le queremos decir que para la próxima clase estaremos viendo la devolución de los parciales. En general hemos visto que están relativamente bien, ¿no es cierto? Y una de las cosas que le vamos a consultar a ustedes, bueno, ustedes están presentes, así que no hay problema, es saber quiénes están cursando en este momento la materia, ¿no es cierto? Porque en el parcial hemos visto que están algo más de la mitad de lo que estaban anotados, ¿no es cierto? Sí. Tenemos que hacer un poco hacer el seguimiento y por otro lado ver si tenemos que reacomodar los grupos y organizando los trabajos posteriores. También tenemos... Sí, José. No, les iba a decir que nosotros asumimos que aquellos que figuran en las portadas de los talleres todavía están cursando, o sea, están trabajando con ustedes. Si hay algún compañero que ustedes saben que dejó la materia pero todavía figura en las portadas, avísennos y sáquenlo de la portada del taller cada vez que entreguen. Sí, también hay posibilidades, no digo que sean con altas posibilidades de realizar alguna visita a alguna planta, ¿no es cierto? O sea, si se aflojan un poco los protocolos, trataremos de hacer una visita. Entonces, para eso es muy importante saber quiénes están cursando, ¿no es cierto? Quiénes son regulares, porque obviamente que no es lo mismo planificar una visita con 80 alumnos que con 40, ¿no es cierto? Así que lo mismo que si eventualmente hay alguna actividad que que se pueda realizar en el laboratorio, también tenemos que saber cuántos son los que continúan con la materia. Así que yo les voy a mandar un mail a todos haciendo consultas por este tema. Profe, una pregunta en cuanto al parcial. ¿La nota de la teoría nos van a dar el mismo día que la práctica? Sí, les vamos a hacer toda la devolución junta. O sea, ¿que se promedia o no? No, no se promedia, se suma, digamos. O sea, la parte práctica suma 60% y la parte teórica 40%, o sea, 4 puntos. Así que esa es digamos, la manera que tenemos. Ahí está. O sea, por ejemplo, salís mal en la teoría y tenés 60 en la práctica, aprobás igual el parcial. Y en principio sí. O sea, esas son digamos, las reglamentaciones, digamos, que tenemos, que cuando ustedes aprueban con el 60%. Gracias, profe. Laila Soto, ¿tenés alguna pregunta? Levantaste la mano. Sí, profe, lo que sea, las actividades o las visitas van a ser presenciales. Sí, estamos hablando de visitas presenciales, ¿no es cierto? O sea, pero no hay ninguna certeza, ¿no es cierto? Yo estoy haciendo algunas consultas y, bueno, hay algunas empresas que digamos, que ya están, digamos, abriendo la posibilidad, pero también depende del tamaño de los grupos, ¿no es cierto? Claro. Así que sería importante que por lo menos pudiéramos ir a hacer alguna, ¿no es cierto?, antes del fin de año. Entonces, por eso es muy importante saber quiénes son, cuántos son, digamos. Y obviamente quiénes, ¿no es cierto? Porque tendremos que pasar una lista, ver cómo nos organizamos, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con la parte de laboratorio, ¿no es cierto? Si bien los laboratorios todavía no se están realizando y no sé si habrá posibilidades con integración 2 de realizar laboratorio, porque tienen prioridad de las materias de química, por ejemplo, que requieren más de la parte de práctica, pero tenemos que estar, digamos, previstos para dar una respuesta cuando nos consulten.
Así que por eso es importante que nos respondan. Bueno, después voy a responder a una pregunta de Luana, que hizo por correo electrónico, donde le pregunta los contenidos del TFI. Pregunta a qué se refiere con diagrama de equipo. Los diagramas de equipo son los flowsheets, ¿no es cierto? Los diagramas de flujo y nosotros y los diagramas de bloque correspondientes, ¿no es cierto? Ustedes ya saben, ya hemos hablado de las diferencias que hay entre un diagrama de flujo y un diagrama de bloque, ¿no es cierto? Así que tienen que poner los respectivos diagramas, ¿no es cierto? Bueno, después, en la descripción de las operaciones, tienen que describir cuáles son las, digamos, cuáles son las operaciones que se realizan. Y bueno, en la parte, que sería la parte 2, pensar en cómo se podría hacer a pequeña escala, laboratorio o artesanal. Y después, en la parte 3, ya el proceso industrial, ¿no sé? Y en cuanto a los ensayos a realizar o los controles, tendrían que ver en función a cuáles son los parámetros de calidad, digamos. Por ejemplo, en el vino, que es la consulta de Luana, uno de los indicadores de calidad sería, o de, digamos, de calidad técnica sería el grado alcohólico, ¿no es cierto? El nivel de alcohol. Así que también ver qué otros ensayos se pueden realizar. No sé si quieres agregar algo, José. Están consultando la fecha en que hay que entregarlo. ¿Podemos darle... ¿Me estás haciendo la pregunta o...? Sí, perdón, que justo lo tengo acá mi perro que está a punto de fallecer con el calor y parece una locomotora. Dafne preguntó en el chat en qué fecha sería la entrega del segundo. Sí, el segundo TFI. podemos darle, digamos, hasta la semana siguiente, ¿no es cierto? Claro, porque ahora se postergó todo, como habíamos pasado el parcial, nos movieron un poquito las fechas. O sea, sería para la semana del 20 y algo. Sí, hoy es 18, 23, la semana del 25. Sí, semana 25. Recuerden que al final del cursado ustedes tienen que exponer. O sea, no es llegar al último día de clases con el taller, con el TFI entregado, sino que las 2 o 3 últimas clases se hacen la exposición de los temas de investigación. Sí. El grupo tiene que presentar un PowerPoint y explicar su tarea. Y una de las notas es justamente esa exposición, ¿no es cierto? ¿Y ustedes ya hicieron devolución de todos los TFI? No, estamos haciendo. Mira que nos están mandando. Nosotros tuvimos un inconveniente con mi grupo. Nos corrigieron todos los talleres para estudiar. Pero nos falta el 2. Tenemos corregido el 3, el 4, el 5, el 6, pero no tenemos el 2. Y nos fijamos en ambos correos, o sea, el de las 3 chicas del grupo y ninguna teníamos. ¿Qué grupo? ¿Qué comisión? 4. Laura. Ahora cuando ingrese Laura le consultamos, escríbanle directamente a ella. Porque Bueno. a partir del 11 corrijo yo y del 1 al 10 corrige ella. Claro, y nos llamó la atención eso porque ya tipo teníamos todos en adelante, pero el primero sí no tuvimos un error, que habíamos armado un grupo con un chico que se dio de baja la materia y él tenía que haber subido el primer taller, lo habíamos hecho y no lo subió, entonces lo dimos como que no entregamos, y el 2 no nos habían corregido, digamos. Teníamos hecho, pero no teníamos la corrección para la fecha del examen, digamos. Capaz que se hizo la devolución a este chico. No, porque él se fijó y tampoco lo tenía. Porque le preguntamos antes que se dé de baja, porque a partir del grupo 3, del taller 3, sí, ya lo sacamos de la portada.
Escribirle directamente a Laura, que ella Bueno. tiene asignado. Perfecto, gracias, profe. Bueno, por otro lado, es importante que todos tengan, o sea, todos los que están en el grupo tengan los talleres, compartan, ¿no es cierto? O sea, recuerden que nosotros, o sea, lo ideal sería que trabajen podemos decir, en equipo, digamos, que trabajen todos, ¿no es cierto?, en cada taller, o que aporten. No que se reparten y digan, yo hago el taller 1 o el 2, el otro el 3, ¿no es cierto? Claro, no, en nuestro caso fue que nos dividimos los ejercicios, uno cada uno, digamos. Bueno, pero... Éramos 3 para adelantar. Pero tienen que integrarlo antes de mandarlo, ¿no es cierto? Y compartir. Claro. Porque No, forma parte el taller estaba armado y dijimos, bueno, uno sube uno el otro, o sea, nos subimos siempre los mismos integrantes. Por decir, nos subo yo siempre todos los talleres y le tocaba a él subir y, bueno, subió. Pasó eso. Bueno, o sea, nosotros asumimos que la responsabilidad es del grupo, ¿no es cierto? O sea, yo no puedo decir que vos cumpliste y él no cumplió, ¿no es cierto? Si no enviaron a ustedes el taller. Ni castigarlo al que ustedes dicen que tenía que mandar, ¿no es cierto? No, claro, por eso no me refiero a eso, sino de que por eso dije, dimos como asentado que no hicimos el primero, pero que el 2 que teníamos para arrancar a estudiar, digamos, a hacerlo, no teníamos la corrección, nada más que eso. Bueno, y el otro tema que ya que se da el momento, les presentamos cuando se hagan el trabajo integrador, también es importante que todos tengan el trabajo integrador, ¿no es cierto? Porque en el caso que regularicen y tengan que después rendir el final, nosotros les pedimos a ustedes el trabajo integrador. Entonces, y nos ha venido ocurriendo en varios casos, de que después de 3 años vienen alumnos a rendir y dicen que el que tenía el trabajo integrador no cursa más, entonces no lo tienen y después no puede rendir o tienen que hacer la investigación por su cuenta, digamos, con la mayor complicación de ustedes, ¿no es cierto? Así que tómense las precauciones de tener todos los talleres y también tener otros trabajos que se vayan presentando, digamos, todos los integrantes del grupo. Profe, Sí. no sé, yo tengo una consulta. En mi grupo no, ¿vieron las exposiciones que se hacen en las clases? Sí. Que venían a chicos, Sí. las exposiciones. Bueno, Sí, nosotros sí. no ni tema asignado ni fecha. No entiendo, se cortan. ¿No tenés asignada fecha? ¿No tiene el Ni grupo? tema tampoco. No, ahora se les va a asignar. Se les va a asignar tema y fecha a los grupos que faltan. Ya se lo Ok. vamos a enviar. Muchas gracias. Y bueno, algunas de las preguntas que estamos haciendo, de los que están sabiendo todos los grupos, también tiene que ver con esto, ¿no es cierto? Con asignar las exposiciones para saber realmente quiénes están cursando y si de pronto hay algún grupo que dejó en este momento de tener, de existir o queda un solo integrante que eventualmente se pueda incorporar a otro grupo, ¿no sé? Así que... Bueno, ¿Alguien eso tiene era lo alguna que otra yo tenía. consulta? Claro. ¿Alguien tiene alguna otra consulta que quiera sacársela ahora? ¿Alguna duda que quiera despejar ahora? Si no, empezamos con tema nuevo. Profe, entonces el segundo integrador se entrega la semana que viene por campus, no, por mail, como fue la otra vez. Sí. 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 Bueno, muchas gracias. Las notas, ¿quién pregunta? Paloma, ¿qué notas? Si están. Las del parcial se van a devolver, vamos a hacer la devolución de la clase que viene. Está en corrección. En la clase que viene vamos a entregarlas, vamos a hacer la devolución.
Les adelanto los que yo corregí. El problema largo, el que tiene las 2 absorciones, anduvieron sorprendentemente muy bien la mayoría. Es algo que normalmente tienen problema todos los años, pero este año anduvieron, la verdad es que todos muy bien. Y sorprendentemente el problema fácil, donde tenían que manejar concentraciones, molar, normal, anduvieron bastante mal. Pero el puntaje está dividido, o sea, el problema largo, el problema número 1, valía 4 puntos o 40%, y el problema número 2, 2 puntos o 20%. Así que si ni siquiera lo hicieron, bueno, perdían solamente 2 puntos, no se preocupen. Pero la verdad es que el balance de materia, que es lo que nosotros nos centramos, estuvo hasta el momento, lo que corregimos, la mayoría estuvo muy bien, muy, muy bien, comparado con años anteriores. Profe, yo estaba por preguntar si, por ejemplo, del problema 2 habíamos hecho el balance de materia y plantear así tipo los datos y esas cosas. ¿Cuenta algo o Sí. directamente se cuenta como que no? Sí, nosotros no nos manejamos por el valor numérico al que llegan. O sea, tratamos de ver qué tanto comprendieron del problema, qué metodología usaron para la resolución, si tuvieron algún error, porque hay muchos que tuvieron errores, por ejemplo, pusieron mal un número, si una fracción era 4%, le pusieron como 40% porque leyeron mal la consigna. Todo eso se considera, no, eso prácticamente no descontamos puntos. Bueno, las notas se las vamos a subir a todas y en todo caso que estaremos haciendo una, digamos, resolviendo los problemas o aclarando las dudas que tengan en clase, ¿no es cierto? Eso va a consistir la devolución, ¿no es cierto? Y respondiendo a las preguntas teóricas, digamos, que sea. Esa es lo que hacemos. Que tomamos a cada uno en particular y le vamos dando, sino que subimos las notas y después digamos, vemos o decimos cómo están, cuáles serán los problemas que están resueltos, cuál es la manera correcta, y cuando vemos que hay algunos errores que se repiten, marcamos cuáles son. Y si ustedes alguno tienen una consulta en particular, digamos, le decimos, ¿no es cierto? Le respondemos. O sea, de todos modos, ustedes, cada uno recibirá por correo electrónico la respuesta, digamos, el parcial con la corrección. Aparte que ustedes tienen Aparte su parcial. de problemas, ¿no es cierto? Claro. Les hacemos las aclaraciones sobre la resolución en la clase. Ustedes tienen su parcial porque ustedes se quedaron con el papel, incluso con la foto, y pueden ir controlando a medida que les vamos haciendo la devolución. Si tienen alguna duda en particular sobre la nota o puede ser sobre la parte técnica del problema, o sea, por qué se resolvió así o por qué hay que resolverlo así, bueno, eso lo vamos viendo. Pero ustedes tienen su parcial, les vamos a mostrar cómo debería haber sido resuelto. Bueno, arrancamos. Bueno, dale. Bueno, hoy empezamos tema nuevo, o sea, todo el primer cuatrimestre nos estuvimos centrando en lo que es balance de materia, operaciones unitarias, pero sobre todo con transferencia de materia, con difusión, sin difusión, que eran la destilación, la absorción, la separación de sólidos. Y ahora vamos a entrar en una parte nueva, que es la parte de balance de energía. Un segundito, voy a compartir la pantalla. Cuando hablamos de balance de energía, el balance de energía cuando se plantea en muchos casos también incluye balance de masa, ¿no es cierto? Claro. ¿Ven el PowerPoint? ¿Lo están viendo? Sí, se está viendo, José. Un segundito, acomodo mi pantalla. Bueno, como les decía Rubén, nosotros como ingenieros no podemos desligarnos del balance de energía. Van a ver que la función normal del ingeniero o en el desempeño normal, permanentemente estamos haciendo balances de materia, para lo que sea.
por un cálculo de proceso, por una adquisición de materia prima, porque hay que comprar, por alguna planificación de producción, si tienen un pedido de producción mensual, anual o en la semana, normalmente siempre van a tener que hacer algún balance de materia, ya sea para saber cuánta materia prima destinar a la producción o cuántos insumos tienen que comprarlos. El balance de materia está permanentemente en la vida del ingeniero, existe permanentemente. Más complicado, más sencillo, reiterativo, que lo pueden resolver con los ojos cerrados, pero siempre está. Si están en un laboratorio, obviamente van a todos los cálculos de diluciones, de concentraciones, mediciones de pureza, cálculos para hacer, por ejemplo, una dilución, una concentración para una determinada etapa del proceso, van a tener que plantear un balance de energía, de materia. Pero junto a los balances de materia, normalmente también vamos a tener que plantear balances de energía. Normalmente el balance de energía no se plantea tan frecuentemente porque son cálculos que se realizan específicamente para una situación. Por ejemplo, cuando vamos a hacer una selección de un equipo, cuando vamos a hacer un cambio en el proceso, planteamos un balance de energía. A partir de ahí, normalmente, los consumos de energía se mantienen. Y cuando hablamos de balance de energía, ¿qué tipo de energía? ¿De qué estamos hablando en balance de energía? Te interrumpo un momentito, José. Sí. Disculpame. Sí. Quiero hacer un comentario, digamos. Hoy estuve en una empresa y hablando con el gerente, una de las cosas que, digamos, surgió la conversación de la formación de los ingenieros, digamos, una de las cosas que resaltaba este gerente era la importancia de que ustedes, digamos, graduados en este caso, porque estamos hablando ya de los que él evaluaba para ingresar, conozcan muy bien balance de masa. El balance de masa, o sea, lo ha planteado ya José, todo por lo que sirve, pero también es, a partir del balance de masa permite determinar cuáles son los rendimientos y las eficiencias en los procesos productivos. Así que por ahí no tiene el formato del cuadrito o el esquema que lo solemos manejar, pero siempre se van a estar haciendo balance de masa, o sea, ya sea calculando como indicadores de eficiencia de producción o algún otro tipo de indicador, digamos, pero digamos, cuando uno ve, termina siendo una relación de masas, ¿no es cierto? O sea, si yo estoy, como en el caso del ingeniero arquero, ¿no es cierto? Él permanentemente está viendo cuál es el porcentaje de taninos relacionados, o sea, que extrae en función a los kilos de madera que pone. El que está en el molino harinero está hablando de la cantidad de harina que saca en función del trigo que pone, y en cada empresa también se está hablando siempre de rendimientos. Entonces, todo lo que hemos venido hablando de balance de masa es una de las cosas más, digamos, más rutinarias que hacemos los ingenieros. Permanente. ¿Y saben por qué es rutinario y permanente? ¿Y por qué hacemos tanto balance de materia? ¿A alguien se le ocurre por qué hay que plantear permanentemente balance de materia, balance de energía, balance de materia? Porque todo tiene un trasfondo económico. Con el balance de materia nosotros sabemos dónde están nuestras pérdidas, dónde está nuestro rendimiento, cuánta plata estamos perdiendo, cuánta plata estamos ahorrando. Obviamente, cuánta plata tenemos que invertir para elaborar una producción si tenemos que comprar la materia prima. Todo lo que es referido a rendimiento se traduce en plata. Una pérdida de rendimiento es una pérdida de plata. Un aumento del rendimiento es una ganancia. Y normalmente tenemos que estar tratando de hacer entender eso a los contadores. Bueno, ahí se nos complica bastante explicar un balance de materia. Sí. Pero todo se traduce en plata. Todas las actividades que ustedes tengan se traducen en plata. A nosotros, Y hay que a mí me sí. había dicho una vez la profe Jimena, Jimena con J de general, porque estábamos en el laboratorio, creo que era cristalización, si no me equivoco, y
titulación, y teníamos que titular con vinagre, y ella nos dice, ¿sabe por qué vinagre? Y nadie supo responder, dice, porque ustedes todo el día de mañana que se reciban, todo tienen que hacer en base a calidad, procesos y calidad en el menor costo posible. Ustedes tienen que generar con lo más económico, digamos. Siempre hay que ahorrar. Sí, Tienen que tatuar exactamente. acá. El simbolito peso tienen que tenerlo tatuado acá en la frente. Porque, bueno, obviamente, si van a una empresa, el fin de cualquier empresa es ganar dinero. Si no existe empresa privada cuyo fin no sea ganar dinero, ganar plata, que sea rentable. Si una empresa no es rentable, no existe. Se funde o el inversor saca su plata y lo destina a otro lado. Distinto es, por ejemplo, si estamos hablando de una empresa, de una ONG, o estamos hablando de una actividad gubernamental, donde puede ser que alguna actividad no sea redituable, pero se realiza por algún beneficio. Pero una actividad privada, una empresa privada, el fin de la empresa siempre es ganar dinero. Y nosotros tenemos que ver dónde estamos perdiendo y dónde estamos ganando dinero, siempre. Una de las formas es en el material. Cuánto material utilizamos, cuáles son nuestros rendimientos de proceso, nuestra eficiencia, nuestros desperdicios, nuestras pérdidas, nuestros reprocesos. Esa es la parte dura, lo que uno ve, las toneladas, lo que puede medir, los metros cúbicos, las toneladas, los litros. Pero también hay una componente que es muy importante en el balance económico, y es el balance de energía. Porque yo, por más que tenga una buena eficiencia, la energía tiene un costo, siempre. Y cuando hablamos de energía, puede ser energía eléctrica que nosotros tenemos que comprar, energía mecánica que tenemos que aportar a un proceso, o lo que vamos a ver este año, que vamos a arrancar, la energía calórica, la energía térmica. ¿Qué significa balance de energía? Sí, perdóname, te vuelvo a interrumpir, José. Sí. El tema de eficiencia energética ahora está, digamos, una cuestión de primer orden, porque una de las cosas que se habla en el mundo es de la sustentabilidad empresaria, ¿no es cierto? Y de la huella hídrica, de la huella de carbono, de todos los temas que están ligados a la parte ambiental. Y el tema de la eficiencia energética es fundamental cuando uno plantea lo que se llama la sustentabilidad, digamos, mejorar digamos, que haya la menor consumo de energía, porque eso redunda en menos contaminación, ¿no es cierto? Menos contaminación por dióxido de carbono, o de la manera que se obtenga la energía, ¿no es cierto? Bueno, ahora te dejo. Claro. Si la energía no es gratis, de ninguna forma es gratis. Sí, es un tema, el tema este de sustentabilidad es un tema que se viene, digamos, cada vez con más fuerza de los últimos 10 años para acá, En los digamos. últimos 10 años, eso. Cuando yo me recibí nadie hablaba de sustentabilidad, digamos. O sea, pensaba el balance de energía solamente en términos económicos, ¿no es cierto? Pero ahora se agrega este otro componente que es el tema ambiental, ¿no es cierto?, a la eficiencia, que también está traducido en el balance de masa, pero a veces se asume más en el tema de balance de energía. Bueno, saliste del modo presentación Sí, porque me avanza, si no, ahora cuando... Listo. Sí, si no se me van corriendo solas las filminas. Bueno, les decía que cuando hablamos de energía hay diferentes modos de calcular la energía. O sea, posiblemente ustedes cuando piensan en energía, lo primero que piensan es energía eléctrica o algún combustible. Yo tengo una caldera, tengo que quemar un combustible para generar vapor, por ejemplo. Es cierto, eso es lo primero que uno piensa cuando yo tengo que gastar plata en energía. Tengo que comprar energía CHEP para mover un motor. Tengo que comprar combustible, ya sea biomasa, sea fuel oil, para encender mi caldera y para poder trabajar. ¿Son las únicas formas en las que yo estoy transfiriendo energía en un proceso? ¿A uno se le ocurre alguna otra forma en la que estoy transfiriendo energía? ¿O que representa un costo porque tengo un proceso donde tengo que disipar o aportar energía?
Por ejemplo, si ustedes tienen una reacción Profe, exotérmica. Sí. se le ¿Cómo? corta el internet. O el mío es. Puede ser el tuyo. Bueno, no sé. Si alguien más ve que tiene problema con el audio, me avisa. Una de las situaciones en las que normalmente tenemos un costo es cuando nosotros tenemos que aportar o, al contrario, retirar energía de un sistema. ¿Qué decimos a qué nos referimos con sistema? Sistema, por ejemplo, es un proceso o un equipo. Si ustedes tienen una reacción exotérmica y la tienen que enfriar para poder mantener la temperatura, entonces yo tengo que aportar algún fluido que me esté retirando la energía de ese equipo. Y eso no es gratis. Si yo voy a enfriar un equipo con agua, primero tengo que tener agua a calidad, que yo pueda utilizarla, tengo que tener equipos de bombeo, tengo que tener una fuente de agua, en la cual pueda tomar el agua fría, y un sumidero, algún lugar donde yo pueda disponer el agua caliente para dejarla que se enfríe o poder reutilizarla en proceso. Todo eso representa un costo. Y yo tengo que saber cuánto me representa el costo, o sea, cuánta energía yo tengo que retirar de mi proceso. O el caso contrario, yo no tengo que retirar, tengo que aportar energía, tengo que calefaccionar una etapa de mi proceso. Ya sea que lo calefaccione con algún fluido calefactor, como puede ser aceite, puedo estar aportando aire caliente, puedo estar aportando vapor, todo eso me representa energía. Y esa energía me representa un costo. Por eso la importancia del balance de energía. El balance de materia es un principio con el que nosotros vamos a empezar, pero el balance de energía no solamente me permite conocer, me demanda conocer cuánta energía tengo que aportar o retirar del sistema. Como les decía Rubén, también me demanda saber el balance de materia. Yo no puedo hacer un balance de energía independiente del balance de materia. Siempre voy a necesitar los datos de materia. Si tengo todos los datos porque el problema me lo da y lo único que tengo que hacer es un cálculo de energía, perfecto. Pero normalmente para plantear un balance de energía necesito primero plantear el balance de materia. Entonces siempre están ligados los dos. Lo que nosotros vamos a empezar a ver hoy es un concepto básico sobre el vapor y energía. Algunos conceptos ustedes ya los tienen, ya los traen de años anteriores. Vamos a ver, ¿se acuerdan un poquito de los estados de equilibrio? Por ejemplo, para una sustancia pura, ¿qué pasaba cuando podíamos tener una variación de presión, de volumen o de temperatura? Teníamos infinitos estados de equilibrio entre dos fases. Siempre decíamos que dos fases pueden coexistir. El agua y el vapor, o el estado líquido y el estado vapor pueden coexistir. El estado sólido y el estado líquido pueden coexistir. Y el estado sólido y el estado vapor pueden coexistir. Y para cada estado de equilibrio, ya sea que variemos la presión, variemos la temperatura o el volumen, nosotros podemos tener infinitos estados de equilibrio. Si nosotros pudiésemos graficar todos esos estados de equilibrio, obtendríamos, como tenemos acá, un segundito, voy a buscar el puntero. Obtendríamos superficies que me permitiría conocer dentro de cada superficie los datos de presión, de volumen o de temperatura para los cuales tenemos estados de equilibrio. ¿Sí? Si esos estados de equilibrio los podemos graficar, si pudiésemos graficarlo todo en un solo gráfico, obtendríamos un volumen, lo cual sería bastante difícil de interpretar o de sacar datos. Hoy no se grafican, hoy tenemos los procesadores, tenemos las computadoras que directamente hacen el cálculo y nos dan los valores de equilibrio para una determinada presión, una determinada temperatura. Pero normalmente todo lo que se hacía, todos los cálculos que se realizaban graficando la gráfica sobre papel milimetrado, los diferentes estados de equilibrio para presión, volumen y temperatura. Ahora, si nosotros hacemos un corte sobre este volumen que nosotros tenemos representado acá, un corte significa que nosotros estamos manteniendo un parámetro constante. Podemos elegir mantener el volumen constante, o la presión constante, o temperatura constante, y en vez de graficar un volumen, estaríamos graficando una curva, un gráfico de 2 dimensiones. Un segundito.
Si nosotros graficamos, por ejemplo, estados de equilibrio a una determinada temperatura, a una temperatura T constante, vamos a obtener, como tenemos acá, un gráfico de presiones y volumen con diferentes estados de equilibrio. Si en vez de elegir fijar la temperatura, decimos, no, vamos a trabajar con el volumen constante, vamos a obtener gráficos en los cuales vamos a tener los ejes presión y temperatura, y vamos a obtener curvas y superficies donde tenemos estados de equilibrio. Todo esto puede ser que hayan visto, hayan tocado un poquito en química general. ¿Cuál es la característica para cada sustancia pura? Sabemos que sobre las curvas que nosotros trazamos en el gráfico, tenemos estados de equilibrio en las cuales coexisten dos fases. Por ejemplo, un segundito, para una determinada presión y temperatura, manteniendo el volumen constante, nosotros podemos obtener un estado de equilibrio en el cual tenemos el sólido que coexiste con el líquido. Para ese mismo volumen constante, a una determinada presión, podemos leer la temperatura para la cual coexiste el líquido con el vapor. Y cualquier punto que caiga sobre esas curvas que tenemos trazados son estados de equilibrio, por lo tanto tenemos infinitos estados. Ahora, este gráfico se caracteriza por tener un punto, el llamado punto triple. ¿Lo escucharon? ¿Se acuerdan del punto triple de la química general? El punto triple significa el único punto, la única situación en la cual para un determinado volumen, presión y temperatura coexisten los tres estados. Para el volumen que yo dejé fijo en este gráfico, puedo tener un solo valor de presión, un solo valor de temperatura, que me van a definir el punto triple de esa sustancia. Normalmente lo más fácil de encontrar son gráficos, obviamente, de sustancias puras como ser el agua, benceno, metanol, etanol. Son las sustancias que normalmente se trabajan. Siempre hablamos de gráficos de equilibrio para sustancias puras, no para mezclas. En mezclas puede ser que no se dé, por ejemplo, el punto triple. Podemos obtener curvas en las cuales sí coexistan estado sólido y estado líquido, pero difícilmente vaya a existir un punto triple en una mezcla de sustancias. Y una pregunta, ¿por qué trabajamos con volumen constante, por ejemplo, en este gráfico? ¿Por qué elegiríamos trabajar en este tipo de gráfico, en el cual tenemos graficada la presión y la temperatura, y fijamos el volumen? ¿A alguien se le ocurre alguna ventaja de trabajar con un volumen constante? Físicamente, en la práctica es más fácil fijar el volumen. Es decir, yo trabajo con un volumen fijo, o sea, con un recipiente fijo, de volumen constante, y hago variar presión y temperatura para obtener diferentes estados dentro de ese volumen. Un segundito. Bueno. ¿Qué pasa si nosotros tenemos agua contenida dentro de un volumen? Imagínense el volumen que ustedes quieran. Puede ser una olla, puede ser una caldera. Si nosotros podemos graficar la temperatura en función de la energía que le aportamos a ese sistema, a ese volumen de agua, hacemos un gráfico y nosotros podemos medir precisamente cuánta energía le estamos aportando, y vamos midiendo, registrando la temperatura del sistema. ¿Qué es lo que vamos a ver? Tenemos mi volumen constante, se encuentra a presión constante, y yo le empiezo a aportar energía a esa masa de agua. Como esa masa de agua se encuentra inicialmente a una temperatura menor a la temperatura de saturación, o sea, menor a la temperatura de ebullición, acá tenemos exclusivamente un volumen de masa líquida, un volumen de agua líquida. Si yo le voy aportando energía, ¿qué pasa? A medida que aporto energía, empieza a aumentar la temperatura. ¿Sí? Si yo continúo aportando energía,
va a llegar un punto en que esa masa de agua aumentó su temperatura, llegó a la temperatura de saturación o a la temperatura de ebullición y apareció la primera burbuja de vapor. ¿Qué pasa con esa burbuja, la primera burbuja de vapor? Significa que está empezando a entrar en ebullición. La pava para el mate está empezando a hacer ruidito. ¿Qué pasa? Ya no estamos hablando, ahora ya empezamos a definir, no estamos hablando de un líquido subenfriado que era lo que teníamos en esta primera etapa. Esa masa de agua que ya se encuentra con una temperatura igual a la temperatura de saturación, ahora como ingenieros lo vamos a nombrar como líquido saturado. En este punto en el cual nosotros tenemos la primera burbuja de vapor, estamos hablando de un líquido saturado cuya temperatura se encuentra a la temperatura de saturación. Y si yo le sigo aportando energía, ¿qué ocurre? A medida que aporto energía, ¿qué pasa cuando el agua llega a su temperatura de cambio de fase? Y yo le aporto energía. ¿Qué pasa con la temperatura? ¿Aumenta? ¿Se mantiene constante? Se mantiene constante. Se mantiene constante. Un cambio de fase siempre se realiza a temperatura constante. Si yo a mi sistema le empiezo a aportar energía, o sea, me voy desplazando en este sentido, voy aportando energía a mi sistema, la temperatura, una vez que llegó a la temperatura de saturación, se va a mantener constante. ¿Qué va a pasar con mi sistema físicamente? ¿Qué es lo que va a ocurrir? En realidad, como es un sistema cerrado, o sea, yo no estoy perdiendo el vapor se está conteniendo dentro de mi recipiente, esas burbujitas que inicialmente pasaban en estado de vapor empiezan a aumentar en su cantidad y el volumen de masa líquida empieza a disminuir. Disminuye el volumen de masa líquida, pero aumenta la masa vapor. Y decimos que ambas fases están en equilibrio. ¿Sí? Constantemente hay burbujas de vapor que se van generando y se van desprendiendo del seno del líquido, y constantemente hay gotas hay partes del vapor que se van condensando en forma de gotas y van cayendo al seno del líquido. Hay un equilibrio entre las dos fases. Ya no estamos hablando de un líquido saturado, ahora vamos a definir lo que se llama el vapor húmedo. Tenemos vapor que se halla en equilibrio con su líquido. Pero a este sistema yo le puedo seguir aportando energía. Yo le sigo aportando energía y el sistema sigue manteniendo su temperatura. La temperatura sigue constante, ¿por qué? Porque se está produciendo un cambio de fase. De la fase inicial, que era la fase líquida, estoy pasando paulatinamente a la fase vapor. En el último punto, donde yo tengo la última burbuja de líquido que pasa al estado de vapor, ya no voy a hablar más de un vapor húmedo, sino que estamos definiendo lo que en ingeniería se llama el vapor saturado. Es el vapor que se halla en equilibrio con la última burbuja de su líquido. Y fíjense una particularidad. Tanto el líquido saturado como el vapor húmedo como el vapor saturado se encuentran para la presión de trabajo, para la misma presión, se encuentran los tres a la misma temperatura. O sea, en el principio de mi transformación, allá cuando yo empecé el cambio de fase, tenía una temperatura, y a lo largo de todo ese cambio de fase, la temperatura se mantuvo. ¿Sí? ¿Qué pasa? Yo estoy acá en esta última etapa, donde tengo la última burbujita, la última gota que se pasa al estado de vapor, y a su vez, automáticamente condensa una burbuja, condensa un poquito de vapor, y me forma una burbuja de líquido, una gotita de líquido. Hay un equilibrio todavía. Todavía tenemos una fase muy pequeña de líquido, muy, muy pequeña, pero que está en equilibrio con su vapor. Constantemente hay una fase, una porción que está pasando al estado de vapor y una porción que está pasando al estado líquido. Todavía tenemos un equilibrio. Si yo al sistema le aporto un poquito más de energía, esa energía ya alcanzaría para que todas estas gotas pasen definitivamente al estado de vapor. Y en el momento en que todas esas gotas pasan al estado de vapor, entramos en lo que llamamos el vapor sobrecalentado. ¿Qué significa? Si yo a mi sistema le aporté suficiente energía como para que estas últimas gotas pasen al estado de vapor, toda la energía restante que yo le siga aportando me va a producir un cambio de temperatura.
Pero estoy hablando del vapor saturado que se mantenía a la temperatura de saturación. A partir de este punto, cuando yo logré evaporar toda la masa de agua, el vapor, si sigue recibiendo energía, va a empezar a aumentar su temperatura. Y lo vamos a llamar vapor sobrecalentado. ¿Sí? Esta temperatura, obviamente para una presión constante, existen infinitos estados de temperatura mayores a la temperatura de saturación. Así como para el líquido existen infinitos estados de temperatura menores a la temperatura de saturación. Si lo queremos traducir hablando fácil y rápido, ¿qué es lo que me dice acá? Que el agua para una determinada presión hierve a una sola temperatura. Si estamos a una atmósfera, el agua hierve sí o sí a 100 grados. ¿Qué significa que hierva? Significa que yo, a medida que le aporto energía, la temperatura de la masa de agua se va a mantener a 100 grados. Pero el estado físico de la masa de agua va a ir cambiando. Va a pasar del estado líquido al estado vapor. En el momento en que yo tengo toda la masa de agua en estado vapor, si le sigo aportando energía, va a pasar que ahí recién voy a superar esa barrera de los 100 grados y voy a tener el vapor sobrecalentado o vapor seco, depende de qué bibliografía utilice. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? Si quieren hacer consultas o aportar, abran el micrófono y comenten. No es necesario que escriban por el chat porque para mí es más difícil ver el chat y ver la presentación y explicar. ¿Alguien tiene una duda hasta ahí? ¿Quieren que les explique de vuelta? ¿O podemos avanzar? Bueno. ¿Entendió, profe? Asumimos que entendí. Bueno, gracias. ¿Qué me resume en esto? Ustedes como futuros ingenieros ya no pueden hablar del vapor. No pueden decir, ¿qué pasa por esa cañería? Vapor. No. Si ustedes dicen vapor, es un dato incompleto. Ya dejó de existir el vapor a secas, como lo podían manejar hasta ahora. Ahora el vapor tiene su clasificación. Por una cañería, ¿qué pasa? ¿Pasa a vapor? Ok. ¿Pasa a vapor húmedo? ¿Pasa a vapor saturado? ¿Pasa a vapor sobrecalentado? Si está pasando líquido, ¿qué tipo de líquido está pasando? ¿Líquido subenfriado o líquido saturado? Profe, ¿Qué es lo que...? Sí. yo me perdí en la parte de vapor húmedo, o sea, ¿qué diferencia hay entre esos tres tipos? Es el nombre, lo vemos en la siguiente filmina, si no, pero líquido saturado, estás acá, justo en el punto donde empieza la primera burbuja de vapor. O sea, vos mayoritariamente tenés toda la masa en estado líquido y decimos que aparece la primera burbuja de vapor. Bueno, en ese estado de energía, en ese estado de temperatura y para esa presión, definimos el líquido saturado, en el cual toda esa masa de líquido se encuentra, toda esa masa de agua se encuentra en estado líquido y aparece la primera burbuja de vapor. A partir de ahí, obviamente la masa de vapor va a aumentar. Y ahí vamos a hablar de vapor húmedo, que es una mezcla de agua con líquido, perdón, de vapor con líquido. ¿Sí? En el último punto, donde se evapora la última gotita de agua, estamos acá. Cuando se evapora esa última masa de agua líquida, estamos hablando de vapor saturado. Es un punto fijo, es un nombre, se le da un nombre. Es difícil tener exclusivamente vapor húmedo o tener exclusivamente vapor saturado, pero se puede obtener. Es difícil trabajar con esos estados tan bien definidos, pero sí se puede obtener. Y termodinámicamente son muy importantes, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando veamos los talleres. Pero por ahora adopten como definición. O sea, ustedes a partir de este momento ya no pueden decir el agua está en estado líquido o está en estado de vapor. Ustedes como estudiantes de ingeniería, como futuros ingenieros, tienen que ser más precisos. El agua está como líquido subenfriado o líquido saturado. En algunos de los dos estados tiene que estar. El vapor,
¿Qué vapor? ¿De qué vapor estamos hablando? ¿Estamos hablando de vapor húmedo, vapor saturado, vapor sobrecalentado? Son diferentes estados termodinámicos. Como son diferentes estados termodinámicos, principalmente lo que me indican es que tienen diferente energía en su interior. La energía que puede contener el vapor saturado es mucho mayor que la energía que puede tener el vapor húmedo, por más que se encuentre a la misma temperatura y a la misma presión. ¿Sí? Va a quedar un poquito más claro más adelante cuando vayamos viendo los ejercicios, los ejemplos. La idea ahora es que ustedes vayan conociendo estas definiciones. Líquido subenfriado, líquido saturado, vapor húmedo, vapor saturado, vapor sobrecalentado. ¿Sí? ¿Puedo continuar? Sí, profe. Avanzamos. Un segundito. Esta filmina yo les voy a subir al campus, o sea que van a tener todas las definiciones. ¿Sí? Vamos a trasladar, vamos a ser un poquito más claros en nuestras definiciones. ¿Qué es el líquido subenfriado? Es el líquido que se encuentra a una temperatura inferior a la de equilibrio con su vapor, para una determinada presión. Esto significa que el líquido subenfriado va a estar por debajo de su temperatura de ebullición, por debajo de su temperatura de saturación. Estábamos acá. Siempre que encontremos una masa de líquido, una masa de una sustancia en estado líquido con una temperatura debajo de su temperatura de saturación, se la define como líquido subenfriado. ¿En qué se diferencia del líquido saturado? El líquido saturado está en equilibrio con su vapor, o sea, ya hay una masa de vapor presente en el sistema. Y se caracteriza que la temperatura del líquido saturado coincide con su temperatura de saturación. O sea, coincide con su temperatura de ebullición. Y cuando hablamos de temperatura de ebullición, tenemos que tener siempre en cuenta de qué presión estamos hablando. Porque la presión del sistema me va a dar la temperatura de ebullición o la temperatura de saturación. ¿Qué es el vapor húmedo? ¿Cómo definimos el vapor húmedo? Perdón. Diferencia entre vapor húmedo y vapor saturado. Si nosotros conocemos la presión, siempre queda definida la temperatura. Si nosotros estamos a una atmósfera de presión, ¿a qué temperatura se va a saturar el agua o a qué temperatura va a ebullir? A 100 grados. Si disminuimos la presión, o sea, si nos vamos a Salta o nos vamos a la Concagua, la presión atmosférica es menor, entonces la temperatura de ebullición va a ser menor. Si aumentamos la presión del sistema, aumentamos la presión porque estamos trabajando en una cámara hiperbárica, entonces aumentamos la presión, aumenta mi temperatura de saturación. Eso es física, eso no lo podemos cambiar. Pero sí sabemos que para una determinada presión, para una presión existe una sola temperatura de saturación. Pero para el vapor húmedo tenemos que tener un dato más para poder definirlo. Es lo que se conoce como el título del vapor. ¿Qué pasa? A medida que ocurre la transformación, o sea, a medida que se va evaporando el agua, va variando la proporción masa de agua líquida, masa de agua vapor. Inicialmente yo voy a tener muy poco vapor y mucho estado líquido, mucha masa en estado líquido, y al final de mi transformación voy a tener mucha masa en estado vapor y una pequeña masa en estado líquido. Entonces el título del vapor se define como la masa de vapor dividido la suma de la masa de vapor más la masa del líquido. ¿Les suena conocido esta expresión? ¿La estuvieron viendo la vieron durante el primer cuatrimestre? ¿Qué es? Es sencillamente una fracción peso en peso. Masa de vapor dividido masa de vapor más masa de líquido. ¿Sí? Solamente que acá no lo conocemos como no lo vamos a llamar en balance de energía una concentración peso en peso, no lo vamos a llamar una fracción peso en peso. Acá con balance de energía lo vamos a utilizar a esa fracción como título del vapor,
para conocer en qué estado se encuentra el vapor húmedo. Y una de las características es que solamente el vapor húmedo tiene título. ¿Por qué? Si nosotros hablamos, analicen esta fracción, esta composición peso en peso. Si toda la masa se encuentra como masa vapor, si toda la masa de agua que teníamos contenida en nuestro recipiente pasó al estado de vapor, esta masa de líquido va a ser 0. Entonces mi cociente va a ser masa vapor dividido masa vapor, mi título va a ser 1. Significa que toda la masa de líquido, toda la masa de sustancia, se encuentra en estado de vapor. Si yo voy al otro extremo, en el cual no tengo masa vapor, solamente tengo masa líquido, me va a quedar una indeterminación. Va a ser 0 dividido el 100% de masa líquida. El título siempre varía entre 0 y 1. Y significa que cuando estoy hablando de líquido saturado, de vapor saturado, cuando estoy hablando de vapor saturado que se encuentra en equilibrio con su líquido, que está empezando a producirse la primera burbuja de evaporación, mi título va a ser 0, o tendiendo a 0, casi 0. En cambio, cuando yo ya estoy en el estado de vapor saturado, cuando tengo la última burbuja que está pasando al estado de vapor, prácticamente no tengo masa de líquido y mi título va a estar tendiendo a 1. Entonces el título del vapor va a variar entre 0, del vapor húmedo va a variar entre 0 y 1. ¿Qué es lo que me dice el título del vapor? Vamos un poquito para atrás. El título del vapor me indica, si yo tengo una masa, por ejemplo, supongamos que tengo un recipiente que se encuentra a presión constante, que la temperatura se encuentra a la temperatura de saturación del agua para esta presión, yo sé que puedo estar entre este punto o este punto. Pero si yo quiero saber en qué punto intermedio estoy acá, tengo que conocer el título. Si yo estoy cercano a este punto al inicio de mi transformación, mi título va a tender a 0. ¿Por qué? Porque la masa de vapor va a tender a 0. Si al contrario, a medida que yo aporto energía, empieza a aumentar mi masa de vapor, disminuir mi masa de líquido, o sea, la mayor parte se empieza a evaporar, voy a tender a 1. En el estado de vapor saturado, casi todo el agua está en estado de masa de vapor y prácticamente nada, o prácticamente 0, está en estado de masa líquida. ¿Se comprende el título? Si no, lo vemos de vuelta. Sencillamente lo que me indica el título es en qué punto estoy acá. ¿En qué punto de esta recta estoy? Y obviamente, solamente voy a poder hablar de título cuando estoy situado dentro de esta recta horizontal. Avanzamos. Una vez que yo definí mi vapor húmedo, puedo definir mi vapor saturado. ¿Cuál es la definición de vapor saturado? La última definición es el vapor que se encuentra en equilibrio con su líquido. ¿Sí? No me dice mucho. El vapor saturado se encuentra en equilibrio con su líquido. En realidad me está indicando, hay una masa de vapor, hay una masa de líquido. Yo puedo conocer la presión, y para esa presión existe una sola y única temperatura de saturación. Si yo aporto un poquito más de energía, lo suficiente para que se evapore esta gota de líquido, ¿qué pasa? Voy a llegar al estado de vapor sobrecalentado. ¿Cómo se define? Es el vapor que se encuentra a una temperatura superior a la de su equilibrio, superior a su temperatura de ebullición. Siempre hablando para una determinada presión. Ya estamos acá. Profe, un ejemplo en este caso, en el vapor sobrecalentado. Por ejemplo, ponemos a hervir agua en una olla. Vapor sobrecalentado sería cuando se queda sin agua, digamos, la olla y no queda ninguna gota.
La olla no es el mejor ejemplo porque la olla, si está abierta, pierde el Claro. vapor, pierde la masa. Podés considerar, por ejemplo, la olla a presión. ¿Conocen la olla a presión que usaba la abuela? Sí, Profe, no, y sí. una pava, por ejemplo, una pava con la que vos la tapás. Si pudiese taparla perfectamente y evitar que haya pérdida, y pongo muy poquita agua, porque acuérdense una cosa, el agua cuando pasa al estado de vapor multiplica su volumen. Entonces supongamos que sí, tenemos una pava o una olla a presión de la abuela, o el termotanque eléctrico que me falló la alimentación de agua y se quedó con poquita agua el termotanque. Y yo le empiezo a aportar energía, le empiezo a aportar energía. En un momento, toda esa pava o toda la olla a presión o todo el termotanque va a estar ocupado por vapor. Solamente vapor. Claro. Por eso en ese caso, en el caso de la olla de presión, mientras más vapor sobrecalentado, más rápido se cocinaría la comida, por ejemplo. No, la olla a presión, el fundamento de la olla a presión es que te aumenta la presión, justamente. Tiene una valvulita arriba. Sí. Que es lo Sí, que se me acuerdo de la cierra olla. todo, no Claro, pierde es lo que me nada. acuerdo que era la olla a presión de mi abuela. No, yo sí, Cerra- porque en mi casa se sigue cocinando olla a presión, por eso O sea, me hace ubico. años que no veo una. Cerrás la valvulita arriba, entonces aumentás la presión. ¿Qué te permite aumentar la presión? Aumentar la temperatura de saturación. La olla a presión en realidad siempre está perdiendo un poquito de vapor. Siempre pierde por arriba, porque es una valvulita de seguridad. Pero Bueno, al trabajar a mayor presión, aumentas la temperatura. Ya no estás hirviendo la sopa a 100 grados. La estás hirviendo un poquito más. Estás dando más temperatura. pero yo me acuerdo cuando era chiquita, usaba la pava que se tapaba por completo. Y dejaba calentar hasta que no haya más agua, sería, para ver tipo qué pasaba. Entonces ahí sería el vapor sobrecalentado, tipo cuando no hay más nada, hay gotitas nomás. Sí, el problema es que con la pava, con la olla a presión, siempre vas a perder. El mejor ejemplo es una caldera, en la que vos estás constantemente estás retirando el vapor y manteniendo la presión constante. Pero el vapor saturado, o sea, si vos, esa pava, el agua que vos tenías en la pava o en la olla, lo podés contener y evitar que se pierda, evitar que abandone ese sistema. ¿Mm? Lo podés contener ahí y mantener la presión constante. Si le aportás más energía, lo que vas a ver es que ya no va a estar a 100 grados, va a estar a mayor temperatura. Ahí estás Profe, hablando de vapor sobrecalentado. en el caso de un tanque, se me ocurre, no sé, uno horizontal, a medida que se le vaya agregando energía o temperatura temperatura en este caso, ¿puede ser No, que la explote? temperatura no se aporta. Lo que se Bueno, aporta es energía. energía, ¿puede ser que explote en ese caso? Y depende del tanque y depende de la presión. Si Sí. no tiene fuga, digamos, mientras más se le vaya agregando, mientras más se vaya sobrecalentando y no tenga fuga, ¿puede darse un caso de que explote? Si el P por V es igual a NRT. ¿Sí? Presión Sí. por volumen igual a NRT. Si tu volumen es fijo, si aumenta la temperatura, ¿qué pasa con la presión? Constante. No. A ver si puedo escribirlo. P por V es proporcional, digamos, a T. ¿Sí? Saquemos N y R. Si el volumen es constante en un tanque, P es proporcional a la temperatura. Si vos aportás energía e inicialmente tenías una masa de agua, esa masa de agua pasó al estado de vapor saturado. Esa masa de vapor saturado, que vos le aportaste más energía, pasó al estado de vapor sobrecalentado, va a seguir aumentando su temperatura. Y a medida que aumenta la temperatura, va a aumentar la presión. Ah, ¿Mm? claro. Si a su vez disminuye la temperatura, Claro, es va a disminuir tu directamente presión. proporcional. Exactamente, si mantenés el volumen constante. Eso es termodinámica. Termodinámica básica para ingenieros. Pero no es a lo que estamos apuntando ahora.
O sea, eso es física o la termodinámica. Yo lo que hoy quiero es que ustedes comprendan que ya no existe más el líquido ni el vapor. No existe como tal. La próxima vez que ustedes digan líquido, les voy a decir, ¿líquido qué? Ah, tenemos vapor. ¿Qué vapor? Porque es muy importante saber qué tipo de vapor está circulando, qué tipo de vapor estamos utilizando. Por dos cuestiones. Una es por las características del vapor, que después vamos a ver que son distintos. El vapor húmedo es distinto del vapor saturado y del vapor sobrecalentado. Es muy distinto. Entonces no podemos decir, da lo mismo que vaya a vapor saturado o vapor húmedo que vapor sobrecalentado por una cañería. Y por otro, recuerden siempre, esta energía tiene un costo. Aportar energía y llegar hasta el estado de vapor sobrecalentado representa un costo. ¿Sí? Un costo como lo que sea, como energía eléctrica, como algún combustible que estoy quemando, pero al fin y al cabo representa un costo. Como una instalación que yo necesite. Una caldera, si tengo que poner una caldera para generar vapor sobrecalentado, significa un costo. Tengo que comprar la caldera. Tengo que comprar la caldera, montarla, hacer todas las instalaciones accesorias. Todo eso representa un costo. Entonces de ahora en más ya no podemos hablar, no nos puede dar lo mismo decir vapor o líquido. Siempre tenemos que hablar de vapor saturado, vapor húmedo, vapor sobrecalentado, o lo que vamos a ver, líquido subenfriado y líquido saturado, que también son diferentes. Básicamente, ¿qué es lo que nos dice el vapor sobrecalentado? ¿Qué significa lo que tenemos escrito acá? Que para una presión dada, para el vapor sobrecalentado existen infinitos estados de equilibrio en los que yo puedo tener temperaturas mayores a la temperatura de saturación. ¿Sí? Siempre el vapor sobrecalentado va a estar un poquito arriba de la temperatura de saturación. Aunque sea 0,1 grado, pero siempre va a estar arriba de la temperatura de saturación. A partir de ahí, a medida que yo le aporto energía, va a ir aumentando su temperatura. En teoría, infinitamente. Por la termodinámica me dice que ese aumento de temperatura va a ser infinito en función de la energía que yo le pueda proporcionar. Todo esto nos va definiendo estados, ¿sí? Estados del vapor. Y esos estados, ya los estuvimos viendo, eran líquido subenfriado, líquido saturado, vapor húmedo, vapor sobrecalentado, vapor saturado, vapor sobrecalentado. Ya definimos los diferentes estados, pero ahora tenemos que definir qué tipo, o le vamos a empezar a dar nombre a la energía que nosotros aportamos. Siempre analizamos a presión constante, en una transformación a presión constante. ¿Se acuerdan del grafiquito? Si yo partía de un estado de líquido subenfriado y le aportaba energía, el líquido aumenta su temperatura. Ese aumento de temperatura que me genera un cambio de ese aporte de energía que me genera un cambio de temperatura, se lo va a llamar calor sensible. ¿Por qué sensible? Porque yo puedo registrar un cambio de temperatura. Si yo pongo un termómetro, pongo una termocupla, un elemento de medición, registro ese cambio de temperatura, lo puedo ver. Es sensible. Si lo toco, voy a ver que se está empezando a calentar. Toco la pava que tengo sobre la olla, sobre la hornalla, y veo que a medida que le aporto energía, esa pava se va calentando. Es sensible. Ese cambio de temperatura, ¿se acuerdan que se iba a dar hasta que empiece el cambio de fase? O sea, cuando empecemos a pasar al estado de vapor. Toda la energía que yo necesito para generar ese cambio de fase, para pasar del estado de líquido saturado al estado de vapor saturado, recibe el nombre de calor latente, que ya lo habrán visto en química general. Es toda la energía que yo necesito para pasar una masa de una sustancia líquida al estado de vapor saturado. Siempre arrancando desde el punto del líquido saturado. Por eso conviene, ahora nosotros empezamos a diferenciar la energía, a diferenciarla con un nombre. Porque depende de dónde yo arranqué, no da lo mismo que yo haya arrancado acá y le haya empezado a aportar energía,
que si arranqué desde acá y le aporté energía. Toda la primera parte de energía que yo le aporté, se verificó un cambio de temperatura y lo vamos a llamar calor sensible. Todo el resto de la energía que yo aporté para generar ese cambio de fase, no me registró un cambio de temperatura. La temperatura se mantuvo constante. Eso ya lo tienen grabado en la cabeza. Para un cambio de fase la temperatura es constante. Pero sí se verificó un cambio en la energía del sistema. Pasamos a un estado de baja energía a un estado de mayor energía. Toda esa energía que yo aporté recibe el nombre de calor latente. A su vez, cuando llegué al estado de vapor saturado, si yo le aporto un poquito más de energía, vuelvo a registrar un cambio de temperatura. El vapor sobrecalentado aumenta su temperatura. Cuanto más energía le aporto, más aumenta su temperatura. De vuelta puedo volver a medirlo, a tocarlo o a sentirlo. Pongo un termómetro y veo que se va registrando ese aumento de temperatura. Entonces vuelvo a nombrarlo calor sensible. Entonces cuando nosotros vamos a plantear nuestro balance de energía, siempre vamos a ir analizando por tramos. Vamos a plantear un balance de energía para analizar el calor sensible del aumento de temperatura del líquido. Vamos a tener un segundo tramo en el cual estamos calculando la energía necesaria para el cambio de fase, que es el calor latente. Y por último, un tercer término, una tercera etapa, donde calculamos el calor sensible para aumentar la temperatura del vapor sobrecalentado o vapor seco, depende de cómo quieran llamarlo. ¿Cómo se calculan esos calores sensibles? Acá hay algunas ecuaciones o algunos datos que ustedes ya vieron y que les vamos a ir refrescando un poquito. Lo vieron por ahí en algún lado, en química general, en algún temita, y ahora vamos a tratar de ir relacionando todo, de integrar conocimientos. El calor sensible para el agua líquido, obviamente siempre se tiene que dar un salto de temperatura. Si yo aporto un calor sensible, se da un salto de temperatura. Y lo podemos calcular a partir del producto de la masa, por la capacidad calorífica, por la variación de temperatura. ¿Sí? Esa ecuación ya en algún lado la vieron, no importa dónde, pero la vieron, la tienen por ahí en la cabeza, dando vuelta. La masa es la masa del sistema que estamos analizando. El Cp es propio de la sustancia pura. O en el caso de que estemos trabajando, por ejemplo, con una mezcla, con un alimento que no es una sustancia pura. Un alimento no es una sustancia pura, es una mezcla de componentes. Se puede determinar la capacidad calorífica dentro de determinados rangos para, por ejemplo, un alimento. La capacidad calorífica, supongamos, de la leche, o del jugo de naranja, o del jugo concentrado de naranja, se determina la capacidad calorífica. Y para medir el calor sensible, para determinar cuánta energía nosotros aportamos, tenemos que tener como dato el delta de temperatura. Saber de dónde arrancamos y saber a dónde llegamos. Con esta ecuación, nosotros podemos hacer un cálculo de calor sensible cuando estamos calefaccionando, calentando, aumentando la temperatura de un líquido o de una masa de alimento. O de una masa en general, no necesariamente un líquido. Ahora, el calor latente. Ustedes vieron por ahí que el calor latente era el calor necesario para el cambio de fase. Y calor latente, hablamos de calor latente para cualquier cambio de fase. Ya sea que estemos pasando de líquido a vapor, de sólido a líquido, de líquido a sólido, de vapor a sólido. Lo único que está cambiando es el estado inicial y el estado final. Pero siempre se lo nombra igual. Calor latente de cambio de fase. Y luego lo aclaramos. De evaporación, de condensación, de sublimación. Después aclaramos qué tipo de transformación está ocurriendo. Ese calor latente, como se da a una temperatura constante, que es lo que ya estamos viendo, tiene una expresión mucho más sencilla. El calor latente es igual siempre a una constante K, a una constante lambda. ¿Sí? Normalmente, ¿cómo lo calculamos? Y tenemos que ir a tabla y sacar el valor del calor latente. El calor latente va a estar tabulado para sustancias puras. Para el agua, para el etanol, para la acetona. Siempre para sustancias puras. Porque si estamos hablando del calor latente de la leche, por ejemplo, cuando nosotros calefaccionamos la leche, no toda la leche pasa a estado de vapor.
solamente el agua pasa al estado de vapor. Los sólidos que están disueltos permanecen dentro del recipiente donde nosotros estamos calefaccionando. Pero ese dato del calor latente del agua me sirve para hacer algún cálculo de balance de energía cuando estamos trabajando con leche. ¿Qué es lo que nos está quedando? El salto de energía o el calor sensible para el lado del vapor sobrecalentado. Acá hay una complicación. Mira, esto es algo que se tienen que meter en la cabeza. Vayan metiéndoselo ya, entonces se les va a simplificar mucho la vida de acá en adelante cuando estudien termodinámica y fenómenos de transferencia de energía. El calor sensible, el calor que nosotros aportamos al estado de vapor, no lo podemos definir como una ecuación como tenemos acá, MSP delta T. ¿Por qué? Porque la capacidad calorífica para el estado líquido varía muy poco. Es despreciable lo que puede variar entre el estado inicial y el estado final. Después vamos a ver algún taller y vamos a ver ejemplos para que ustedes se convenzan, pero el CP para los líquidos varía muy poco. Varía tan poco que prácticamente es despreciable esa variación. Y se puede adoptar un CP estándar o constante para un líquido cuando hay una transformación de aumento o de disminución de temperatura. Eso se da solamente para el estado líquido. Cuando estamos hablando del estado vapor, si quisiéramos calcular con esta fórmula MSP delta T, vamos a tener dos variables. Por un lado, el salto de temperatura, porque acá se está produciendo un salto de temperatura. Pero por otro lado, este CP depende de la temperatura. Está en función de la temperatura. Entonces, a medida que aumenta el delta T, va variando el CP. Por eso yo no puedo calcular acá el delta de entalpía del calor sensible del vapor partiendo de una ecuación sencilla como es el MSP delta T. Se pueden hacer cálculos, se hacen iteraciones, pero se tiene que hacer el cálculo bastante complejo y normalmente va variando, las ecuaciones de CP van variando dentro del rango de temperatura o dentro del rango de energía. No hay una sola ecuación que me diga el CP varía de esta forma para el vapor de agua, por ejemplo, en estado de sobrecalentamiento, de vapor sobrecalentado. Dentro de determinados rangos de temperatura, el CP varía de una forma, dentro de otros rangos varía de otra forma. Entonces es bastante complicado hacer el cálculo del calor sensible para vapor sobrecalentado. Como es muy complicado hacerlo, el cálculo lo resumimos en tablas. Utilizamos tablas para leer el delta de entalpía del vapor sobrecalentado. Siempre que hablemos de vapor sobrecalentado, nosotros vamos a necesitar el estado inicial y el estado final. Sabemos que vamos a mantener la presión constante. Ahora lo que necesitamos saber es de qué temperatura arrancamos y a qué temperatura llegamos. Y con esos dos datos nosotros podemos sacar valores aproximados de diferencia de entalpía. Entonces nosotros para el cálculo de balance de energía que vamos a empezar a realizar, vamos a utilizar básicamente estas tres ecuaciones. Estos tres términos de ecuación. El cálculo para el calor sensible del líquido, el cálculo del calor latente y el cálculo del calor sensible del vapor sobrecalentado. ¿Qué variaciones vamos a tener? Depende del problema. En algún problema puede ser que estemos arrancando acá, al principio de la transformación, que tengamos un líquido subenfriado y tengamos que calcular todos los términos. Tenemos que calcular el calor sensible, el calor latente, el calor sensible del vapor. Pero puede ser que en otros problemas no tengamos esos datos. Es que estemos arrancando acá de un vapor saturado, de un líquido saturado, perdón. Si inicialmente tengo líquido saturado y quiero llegar hasta este punto, lo único que tengo que hacer es aportar calor latente y el calor sensible de sobrecalentamiento. En otros casos puede ser que esté arrancando de líquido subenfriado y terminando en este punto. Entonces no necesito el calor de sobrecalentamiento, solamente con el calor latente y el calor sensible del líquido ya tengo mis datos de energía que involucran en la transformación que estamos estudiando. Todo depende del problema, por eso tenemos que saber leer el problema y tenemos que saber qué es lo que nos pide el problema.
Para saber qué es lo que nos pide, tenemos que saber de qué estamos hablando cuando hablamos de calor sensible, perdón, de líquido saturado, líquido subenfriado, vapor subhúmedo, vapor sobrecalentado, vapor saturado. Tenemos que tener bien clara esa definición. Bueno, ahí se resume toda la energía intercambiada. El calor total va a ser la suma de los tres términos que tenemos acá expresados. Noelia Molo, el calor latente del agua, por ejemplo, sería la temperatura donde surge la ebullición. El calor latente varía en función de la presión y la temperatura. O sea, para cada presión o para cada temperatura hay un calor latente. Ahora vamos a ver en las tablas. No nos adelantemos, ya vamos a ver más en detalle. Bueno, resumiendo lo que es una transformación termodinámica, nosotros tenemos acá escritos los diferentes estados, lo que recién les decía. Si nosotros tenemos que graficar para un balance de energía la transformación que está ocurriendo, y obviamente van a tener que graficar porque es lo que le vamos a pedir, siempre van a tener que graficar la temperatura, van a tener que graficar la energía, el estado inicial y los estados donde van a llegar. ¿Qué significa este salto escalonado que tenemos acá? Estos saltos escalonados en realidad nosotros podemos graficar, si vamos a un libro de termodinámica técnica, que ya lo van a ver el año que viene, todos los gráficos ya están tabulados. Y en cada gráfico, por ejemplo, están tabulados que para temperatura y energía hay curvas o líneas de presión constante. O sea, todos los puntos que están situados sobre esta línea roja están ubicados sobre una isobara. O sea, todos estos puntos tienen la misma presión. ¿Qué es lo que me permite? Trabajar a partir de un gráfico y decir, si mi sistema mantiene la presión constante, yo me ubico la isobara de esa presión en el gráfico, y yo sé que desplazándome sobre esa isobara, puedo obtener los datos de temperatura y datos de energía. Como la presión se mantiene constante, para esa isobara existe una sola temperatura de saturación. Presión constante, temperatura de saturación es única. Y ahí tengo graficados los diferentes estados por los que puede ir atravesando. Yo les voy a pasar un archivo de Excel porque en realidad lo encontré en algún lado en internet, no sé, ahorita no me acuerdo de dónde, pero cualquier libro de termodinámica, cualquier libro de operaciones unitarias, de transferencia de energía, tienen las tablas de vapor saturado. Es lo más común. Ponen en internet y van a encontrar. Hay aplicaciones para el celular donde ustedes ingresan con la presión o la temperatura y pueden sacar estos datos que están tabulados. Mi consejo es que ese Excel lo guarden siempre. Hoy, después lo van a ver, lo van a tener que imprimir, lo van a tener que usar para resolver problemas en integración 2, en termodinámica, en transferencia de energía, en tecnología del calor o de la energía térmica. Esos datos de vapor de agua son muy útiles. Pero están todos tabulados. Lo que quiero es que se queden tranquilos que todo está tabulado. ¿Cómo se lee una tabla de vapor de agua? Obviamente, decíamos que el comportamiento del vapor sobrecalentado es diferente del comportamiento del vapor de agua saturado. Entonces nosotros vamos a disponer de dos tablas. Vamos a disponer de una tabla que me da los datos de vapor de agua saturado y del líquido saturado, o sea, de esta región. Y voy a disponer de una tabla que me da todos los datos del vapor sobrecalentado, o vapor de agua recalentado o saturado. O seco. ¿Cómo se presentan esos datos? Me dan normalmente las diferentes presiones, o las diferentes isobaras. Como ya sabemos, para una presión determinada existe una sola temperatura de saturación. O sea, para 1 kilogramo centímetro cuadrado, para un bar,
la temperatura de saturación es 99,1 grados Celsius. Podemos obtener para el líquido saturado el volumen específico, o sea, cuántos litros ocupa un kilo, y para el vapor saturado, acá, cuántos metros cúbicos, fíjense que ya cambian las unidades, cuántos metros cúbicos que ocupa un kilogramo de agua evaporada. Podemos tener la densidad y lo que nos interesa principalmente para este curso, un segundito voy a cambiar por la pluma. Lo que a nosotros nos está interesando de esta tabla, principalmente es la entalpía del líquido saturado, o sea, este valor de energía que tenemos acá, entalpía del líquido saturado, la entalpía del vapor saturado, este dato que tenemos acá, y el calor latente de vaporización, este dato que tenemos acá. Todo eso podemos sacar de tabla. ¿Qué otro dato nos sirve de la tabla? Nos sirve, por ejemplo, la presión y obviamente la temperatura de saturación. ¿Por qué? Porque nosotros cuando analizamos un sistema, cuando hablamos de sistema puede ser cualquier equipo. Puede ser una cañería, puede ser una caldera, puede ser un reactor, un tanque que estamos calentando. Si nosotros sabemos que está, por ejemplo, a 2 bar de presión, y la máxima temperatura a la que vamos a llegar saturando con agua saturada va a ser a 119 grados. Porque para 2 bar la temperatura de saturación es 119,6 grados. Y de ahí podemos sacar diferentes datos. Si nosotros dentro de la caldera tenemos agua que está a 2 bar y 119 grados, sabemos que el agua contenida está con una entalpía de 119 kilocalorías por kilogramos. Ahora, si nosotros seguimos aportando energía, ¿cuánta energía nosotros tenemos que aportar para llegar desde este punto hasta este punto? Yo tengo que aportar 526 kilocalorías por cada kilogramo de agua que quiero evaporar. Y esas kilocalorías de algún lado tienen que salir, ya sea de una resistencia eléctrica, de algún combustible que voy a quemar, pero de algún lado yo tengo que aportar esas kilocalorías, tengo que calcular cuánto combustible tengo que quemar para poder aportar esas kilocalorías. Todos estos datos me van a servir para resolver balances de energía, referidos hasta tabla, como le dice la tabla, hasta el estado de vapor saturado, vapor de agua saturado, hasta acá. Con esta tabla yo puedo resolver problemas hasta este punto. Pero me faltaría poder resolver problemas que consideren este estado. Veamos qué tabla utilizamos en este caso. Lo van a encontrar como entalpía de vapor de agua recalentado, sobrecalentado, vapor de agua seco. También están tabuladas y hay algunas que están más en detalle y otras menos en detalle. Por ejemplo, fíjense que acá los saltos de temperatura son bastante grandes. Tenemos tabulado para 100, 120, 150 grados y después ya vamos 450, 500, 550, 600, 700 grados. Ya no podemos calcular para 231 grados de sobrecalentamiento, o sea, para este punto, PBR. Pero por lo menos podemos aproximarnos, ¿sí? Si seguimos con el ejemplo de presión de 2 bar, fíjense que para 100 grados no me presenta entalpía. ¿Por qué? Porque la temperatura de saturación para 2 bar, esta temperatura de saturación, era 160 y pico, no recuerdo cuánto, creo que era 162. Para 2 bar la temperatura de saturación está por arriba de 100 grados. Entonces, 116, creo que era. Entonces, la tabla no me presenta datos de entalpía para 100 grados. Pero sí me presenta lo más cercano, que es para 120 grados. 646,5 kilocalorías por kilogramo. Me está dando directamente
la entalpía de vapor recalentado. ¿Sí? También puedo considerar, depende a qué temperatura estoy recalentando mi vapor o sobrecalentando mi vapor, puedo ir buscando datos. Si estoy trabajando con vapor a 300 grados, vapor sobrecalentado, a 2 bar y 300 grados, yo sé que la entalpía en este punto va a estar dada por 733 kilocalorías por kilogramo. De esta forma yo puedo calcular este delta H. De esta tabla yo obtengo este dato de entalpía de vapor recalentado. De la tabla anterior puedo obtener la entalpía del vapor saturado. De la tabla anterior también puedo obtener lambda. Puedo obtener el líquido saturado, la entalpía del líquido saturado. Y lo más fácil, para el lado del líquido, puedo obtener M por Cp por delta T. Conociendo el Cp, lo único que necesito es el salto de temperatura para calcular la energía involucrada. ¿Alguna consulta hasta ahí? ¿Cómo trabajamos normalmente? Hoy tenía planeado una actividad, pero ya se fue medio larga la clase. La vamos a dejar para la clase que viene. ¿Cómo utilizamos los datos de las tablas? Por ejemplo, en un balance de energía, o en una situación particular de planta, o en una situación particular de un problema, puede ser que necesitemos a qué temperatura se da el cambio de fase, o sea, a qué temperatura se empieza a producir la ebullición, a 5 bar. Si yo quiero saber cuál es la temperatura de saturación a 5 bar, directamente voy a la tabla y veo que para 5 bar corresponde exclusivamente 151 grados de temperatura. Un segundito. Para 5 bar, la temperatura de saturación es única, es 151 grados. En cambio, si yo sé que estoy midiendo, por ejemplo, 179 grados Celsius, yo medí esa temperatura, y quiero, en esta tabla no me da. Por ejemplo, si quiero, teniendo la temperatura de saturación, supongamos que es 119 grados, yo puedo medir la temperatura de saturación de mi sistema, puedo entrar a la tabla y leer directamente cuál es la presión interna. ¿Cuál es la presión de mi caldera, por ejemplo, de un reactor? Si quiero conocer el calor latente de condensación, puedo entrar directamente al calor latente de condensación o de vaporización que estaría acá. Y así puedo ir obteniendo datos en función del sistema. Vamos para atrás un segundito. Acá. Algo que no les dije es que las transformaciones pueden ir en un sentido o pueden ir en sentido contrario. Para la termodinámica da exactamente lo mismo de dónde arrancamos y a dónde llegamos. Perdón. Para la termodinámica, después lo van a ver bien en detalle, lo único que interesa es de dónde arrancamos y a dónde llegamos. No interesa el camino recorrido. Tiene toda su explicación matemática y lo van a ver más adelante, pero créanme que es así. Ahora, este camino que yo les mostré acá, yo se los ejemplifiqué en un sentido. O sea, arrancando del líquido que estaba en estado de líquido subenfriado, al cual fui calefaccionando, pasando al estado de vapor, y luego calefaccionando al estado de vapor. ¿Cuál es el ejemplo típico? ¿O cuándo tendríamos esta situación? Lo típico es en una caldera. Entramos en una caldera con agua, en estado de líquido subenfriado, la calentamos, la pasamos al estado de vapor, y luego generamos vapor sobrecalentado. Ahora, ese vapor sobrecalentado supongamos que lo vamos a utilizar para calefaccionar un tanque donde tenemos una reacción o tenemos una cocción de un alimento.
Ese vapor que abandonó la caldera va a tener una determinada energía. Está acá. Está representado por este punto. Cuando el vapor empieza a ceder su energía, recorre el camino contrario. Cede energía, todo ese calor sensible que yo le había aportado, ahora lo empieza a devolver. Una vez que devuelve esa energía, va a llegar al estado de vapor saturado. Si la transformación finaliza ahí, solamente entregó calor sensible. Pero si sigue entregando energía, va a empezar a seguir este camino y va a empezar a entregar calor latente. ¿Sí? El vapor que entró, por ejemplo, a un reactor a calefaccionar, entró como vapor sobrecalentado, cedió energía, llegó al estado de vapor saturado, siguió cediendo energía y puede ser que llegue al estado de líquido saturado. Y todo este lambda, todo este calor latente, lo cedió al sistema. Puede ser que la transformación finalice ahí o que aún siga entregando energía. O sea que siga este camino todavía. Y acá en este estado, bueno, teníamos líquido saturado y el líquido puede ser que siga entregando un poquito más de energía y llegue a finalizar o abandonar el equipo como un líquido subenfriado. ¿Cuánta energía se dio? Se dio delta H más lambda más MSP delta T. Toda la energía que recibió, o todo ese cálculo que nosotros hacemos para ver cuánta energía podemos aportar, lo podemos utilizar para ver cuánta energía puede llegar a aportar ese vapor a otro sistema. Es un intercambio. Toda la energía que entrega es igual a toda la energía que recibe. ¿Se comprende? Yo puedo seguir o un camino o puedo seguir el otro. Los balances de materia los vamos a efectuar o en un sentido o en otro. Puede ser que nosotros calculemos cuánta energía aportamos o puede ser que calculemos cuánta energía cede. O que combinemos. Un fluido nosotros calefaccionamos, lo llevamos hasta este punto, y con ese fluido nosotros calefaccionamos otra cosa y calculamos cuánta energía entrega. Lo básico es que, siguiendo el camino que hoy les estuve describiendo, siguiendo estas tres etapas, yo puedo calcular todo ese balance de energía, todo ese intercambio de energía, a partir de tres términos en la ecuación. El MSP delta T, el calor latente y el delta H. Bueno. ¿Alguna consulta? ¿Hasta ahí? Un segundito, voy a borrar todo. Yo les voy a dejar en el campus esta filmina junto con las tablas de entalpía para vapor de agua recalentado y para vapor de agua saturado. Y lo que quiero es que para la clase que viene ejerciten. ¿Qué tienen que ejercitar? Tomar estos puntos y ubicarlos en la tabla. ¿Sí? Utilizando todas esas tablas, empecé a identificar, teniendo la temperatura, teniendo la presión, cuál es la temperatura de cambio de fase, teniendo la temperatura, cuál es la presión de cambio de fase, buscar el calor latente a una presión o a otra, tratar de hacer un cálculo de cuánta energía necesitamos para calefaccionar 1 kilo de agua desde una temperatura a otra, ver si yo mediante los datos de temperatura y de presión puedo determinar o no el estado físico del agua, o sea, como qué se encuentra, como un vapor saturado, un vapor húmedo, un vapor sobrecalentado, un líquido subenfriado. Y bueno, en este caso que dice título 1, que tengo la presión y tengo la temperatura, ¿de qué estoy hablando? ¿Es vapor? ¿Es agua? ¿Es vapor sobresaturado? ¿Es vapor sobrecalentado? ¿Es vapor húmedo? Lo que quiero es que tomen esas tablas y que ejerciten, que se empiecen a ubicar dentro de las tablas.
porque después para la resolución de los problemas van a necesitar estar familiarizados con las tablas del agua. Un segundito, voy a cambiar la pantalla. Profe, Sí. ¿esta presentación ya está subida en el campus? No, todavía no. La subo hoy en la noche o mañana a la mañana. Súper, gracias. ¿Están viendo un Word ahora? Sí. Sí, Bueno, ahí tienen el Word, también les voy a subir. Ahí tienen los diferentes ejercicios. Les va a tomar 10 minutos hacerlo, pero repasen la presentación y ubíquense en las tablas. Y las tablas, ya se las presento. Un segundito que la abra. Vamos a cambiar. Bueno, acá tienen la tabla de vapor de agua. Como ven, son bastante más grandes, bastante más extensas de lo que están en la filmina. Y está hecha en un... Tengan cuidado porque es un Excel, no cambien los valores, o protéjanlo, o imprímanlo, o pasen a PDF. Pero ahí tienen todos los datos de vapor de agua recalentado, vapor de agua saturado, y mi recomendación es que se lo tengan impreso, porque siempre es más fácil manejar una tabla impresa, para el momento de resolver los problemas que vamos a hacer más adelante. Si quieren pueden imprimir solamente esta saturada abreviada, que es la que normalmente uso, porque es un poquito más corta, no se necesitan tantos datos. Y si no, normalmente, por ejemplo, en los talleres o en los parciales, nosotros directamente ya le ponemos, por ejemplo, un rango de la tabla para que ustedes saquen, una porción de la tabla para que ustedes saquen los datos. No es necesario que lo tengan impreso en un parcial. Pero son tablas que las van a utilizar durante toda la carrera, así que ténganlas a mano. Bueno, todos estos datos, todos estos archivos los van a tener. Entonces los voy a subir al campus, la tabla, las tablas, la consigna, y la idea es que revisen un poquito la presentación de hoy, y para la clase que viene vamos a empezar a profundizar un poquito más. Traten de ubicarse en las tablas, traten de entender las tablas, traten de entender físicamente qué es lo que están leyendo en la tabla. Acuérdense de ese grafiquito, cómo va subiendo la temperatura, donde teníamos la burbuja de vapor, la burbuja de agua, y ubíquense cuando dice entalpía de líquido, entalpía de vapor saturado y calor latente. Temperatura de saturación y presión. Vayan ubicándose porque eso después les va a ayudar al momento de interpretar los problemas. Bueno. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda? Profe, ¿con esta clase ya se hace un taller? O sea, dentro de 2 semanas de un taller. Ah, ok. No. Normalmente son 3 o 4 clases de balance de energía. Yo les voy a dar el taller, pero hasta que no terminamos las clases, o el fundamento básico, no se entrega el taller. O sea, vamos a ir avanzando a poquito en los talleres. Bueno, gracias, profe. O sea, esta primera etapa es presentarles un poquito lo que es balance de energía. Empezar a adquirir vocabulario y conceptos. Vocabulario por el lado del vapor. Que ojo que eso, por ejemplo, definir qué es un vapor saturado, un vapor sobrecalentado, o un líquido sobreenfriado, es, por ejemplo, una pregunta de parcial. ¿En qué se diferencia un vapor saturado de un vapor sobrecalentado? Es una pregunta de parcial porque es importante que ustedes sepan la diferencia entre uno y otro, entre un estado y otro. Es parte de la teoría que ustedes tienen que rendir, y tienen que conocer y van a tener que rendir. Y de a poco vamos a ir viendo balance de energía para para calcular intercambiadores de calor, calderas, evaporadores y secado de alimentos sobre todo. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Quiere repasar algo? ¿Les quedó alguna consulta sobre la presentación?
Bueno, si no hay consulta por mi parte, es todo por hoy, Rubén. Yo debería destacar más. Profe, yo quiero hacer una consulta acerca del trabajo final, si se puede. Trabajo del TFI. Sí, Sí, antes de cualquier consulta, ¿alguien tiene dudas sobre lo dado hoy? ¿Alguna consulta sobre lo que vimos hoy? Para no abandonar el tema. Creo que no, pero eso ya se entendió Bueno. bastante bien. Damos por terminada la clase, Rubén, y que se Sí. queden los que quieran hacer consulta. Bueno, los que no tienen dudas sobre lo dado hoy, pueden abandonar la reunión, no hay problema. Chao, profe, gracias.